Bienvenidos, estimados estudiantes, a un nuevo video del componente curricular de parasitología médica. En este video abordaremos las parasitosis que afectan el tracto genitourinario. Como objetivos de la conferencia tenemos mencionar las características biológicas de los agentes etiológicos parasitarios de las infecciones genitourinarias, comentar la epidemiología de las infecciones parasitarias genitourinarias, discutir los mecanismos patogénicos de los parásitos implicados en estas infecciones, describir el cuadro clínico de cada una de las infecciones parasitarias en estudio, analizar los métodos utilizados para el diagnóstico de laboratorio y mencionar algunas medidas de prevención y control. Como sumario, vamos a abordar los siguientes agentes. De protozoos abordaremos Trichomonas vaginalis, de los tremátodos Schistosoma hematobium y de artrópodos abordaremos Thyrius pubis. La tricomoniasis es una infección parasitaria producida por un protozoo flagelado que es Trichomonas vaginalis. Este afecta principalmente el aparato urogenital y provoca una leucorrea, que es de color amarillo verdosa y es fétida. Este tipo de afectación predomina más en mujeres y suele ser asintomática en la mayoría de los casos en los pacientes masculinos, pero puede llegar a causar en este tipo de pacientes un tipo de uretritis no gonocócica. Cabe recalcar que las infecciones por Trichomonas vaginalis son parte de las infecciones del tracto reproductor no virales más frecuentes y estas favorecen la transmisión y la adquisición de VIH-Sida. Y además aumentan la probabilidad de resultados adversos en el embarazo, ya que las mujeres embarazadas que llegan a debutar con una infección por Trichomonas vaginalis tienen un alto riesgo de desarrollar amenazas de parto prematuro o que se llegue a dar un nacimiento muy temprano, resultando con un niño prematuro. Esta generalmente se transmite por contacto sexual, aunque se ha demostrado que también es posible mediante el uso o compartir fómites y ropa interior, porque este parásito se puede encontrar y tiene la capacidad de sobrevivir en la orina durante 3 horas y también puede sobrevivir en el semen aproximadamente 6 horas. Este parásito se alimenta a través de la fagocitosis de bacterias y otras partículas. Este tiene la capacidad de crecer en condiciones anaerobias y se divide a través de fisión binaria. Existen otras especies de Trichomonas vaginalis, pero estas parasitan a nivel del intestino, la cavidad oral y tienen ciertas variantes morfológicas en cuanto a la membrana ondulante, también a la cantidad de número de flagelos que éstas poseen y del núcleo. Estos otros tipos de tricomonas son conocidos como Trichomonas homini y Trichomonas tenax. Acá observamos un poco lo que es la morfología del trofozoito de Trichomonas vaginales. Este es un protozoo flagelado, como lo logran apreciar, que cuenta con flagelo en su polo anterior y cuenta con otro flagelo que está adosado a la membrana ondulante. Este tiene una forma ovoide o también piriforme por este extremo que es romo. En el extremo anterior se va a encontrar el blefaroplasto, que es este de acá, y acá es donde van a emerger varias estructuras. El asostilo, que es este de acá, la membrana ondulante, que también emerge de este, y también los 4 flagelos anteriores y un flagelo posterior. El asostilo atraviesa prácticamente toda la longitud del parásito y este sale por el extremo posterior del mismo. La membrana ondulante, si ustedes logran apreciar, cubre la mayor parte del trofozoito, aproximadamente 2/3 de este. Y el núcleo de este tiene una disposición excéntrica, es grande, puede llegar a tener una forma ovalada y generalmente se va a localizar en el extremo anterior. Con relación al ciclo vital,
Recordemos, los mecanismos de transmisión van a ser dos, uno directo a través de las relaciones sexuales, que es lo más habitual, pero también se puede dar a través o de forma ocasional mediante el uso de fómites contaminados. El hospedero natural es únicamente el ser humano y aquí el trofozoito se va a reproducir a través de fisión binaria a nivel de la vía urinaria y de los genitales. El ciclo inicia primero por el contacto sexual, que es la forma de transmisión directa y es la más habitual, y este trofozoito constituye la forma parasitaria infectante a través de la vía sexual, o también se puede dar un tipo de infección directa cuando las manos están contaminadas o cuando el bebé pasa por el canal del parto y entra en contacto con las secreciones. Estos trofozoitos se van a alojar en la vía urinaria y en los genitales y es acá donde ellos van a experimentar la multiplicación a través de la fisión binaria y luego estos van a estar libres y los podemos encontrar en las secreciones vaginales, en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres lo vamos a encontrar en las secreciones prostáticas y también podemos encontrarlo a nivel de la orina. Estos trofozoitos se van a instalar a nivel de estos conductos geniturinarios. Por eso es de que ellos se pueden transmitir a través de estos fluidos. En cuanto a la patogenia, Trichomonas vaginalis se adhiere al epitelio de la vagina y de la uretra y esto es facilitado porque este cuenta en su superficie con alfa-D-manosa y N-acetilglucosamina, que estas, además de otras proteáceas, tienen la capacidad de digerir la fibronectina y y las fibras de colágeno y la hemoglobina. Este parásito llega a generar un daño citopático por medio de ciertas interdigitaciones de la membrana que son ricas en microfilamentos y actina. Trichomonas vaginalis no tienen la capacidad de sintetizar lípidos, por ello los eritrocitos son la fuente de ácidos grasos para este parásito. Y el hierro es un nutriente muy vital, ya que este participa en la producción de proteasas que son útiles para que este parásito se pueda fijar a la superficie epitelial. Al entrar a la vagina, estos parásitos se multiplican por fisión binaria y esto genera o induce la descamación del epitelio vaginal y esto conlleva a la infiltración de leucocitos polimorfonucleares como neutrófilos y esto mediante la respuesta inmunológica local conlleva un incremento de las secreciones vaginales y la intensidad de la infección se ha relacionado mucho con la carga parasitaria debido a todos estos cambios que pueden surgir a nivel del epitelio vaginal. En el organismo, en el caso de los pacientes masculinos, las concentraciones de zinc que existen en el semen tienen un efecto tricomonicida, pero en aquellos pacientes cuyos niveles de zinc son bajos, el parásito va a persistir y esto va a generar que estos pacientes sean portadores de la infección. En el caso de las mujeres embarazadas que tienen carga alta de tricomonas, se ha descrito que éstas llegan a desarrollar partos prematuros o que pueden nacer niños antes de tiempo con un bajo peso al nacer. Aunque los antígenos parasitarios de la membrana son inmunogénicos e inducen la síntesis de inmunoglobulina A y de anticuerpos séricos, no se ha encontrado una correlación entre los niveles que podemos encontrar de anticuerpos y la resistencia a la infección. Con respecto al cuadro clínico, acá observamos el cuadro clínico en el caso de las mujeres. Lo más habitual es que su manifestación primordial es esa secreción, cuyo color puede ser blanco amarillento, este es abundante, espumosa y tiene un mal olor, es fétida. La mujer puede desarrollar vaginitis, colpitis, uretritis y en el caso de que la infección se prolongue en tiempo,
hablamos de una infección crónica, el flujo experimenta un cambio y generalmente se caracteriza por tener una coloración blanquecina y un aspecto cremoso. Otros síntomas que se pueden asociar es la presencia de disuria, prurito vulvar, dispareunia y ocasionalmente se puede asociar a cistitis y uretritis. También se puede observar a la especuloscopía un enrojecimiento a nivel de la vagina y podemos observar también en algunos casos metrorragias por la cervicitis crónica, siempre y cuando el cuadro tenga una evolución larga. Pero las características más habituales a la inspección que vamos a encontrar es el llamado cervix en fresa, que es esta imagen que ustedes logran apreciar, que se caracteriza porque en la superficie del cuello vamos a encontrar puntos rojizos que se describen también como picadura de pulga o el cervix en fresa por esas lesiones como un punteado que tiene una apariencia similar a la superficie de una fresa. El parásito puede llegar también a producir erosiones en la superficie de la mucosa y esto está asociado mucho a la intensa respuesta inflamatoria que este desencadena. Y también se pueden observar algunas zonas hiperémicas con forma de petequia, que son estos, es el punteado característico del cervix en fresa, y podemos encontrar infiltrado por neutrófilo y eosinófilo. En el caso de los hombres, el cuadro predominantemente es subclínico y es autolimitado. Y si el paciente está sintomático, tiene síntomas, el síntoma más habitual va a ser la presencia de secreción matutina, que es mucoide o es purulenta. La afectación en el hombre se puede dividir entre fases, una fase aguda, una fase subcrónica, una fase latente y una cuarta que es la fase crónica. La fase aguda generalmente dura entre 4 a 5 días y se caracteriza por esa secreción uretral que es mucoide o purulenta asociada a disuria, edema, priapismo y dispareunia. En la fase subcrónica puede extenderse hasta 3 semanas y acá persiste la secreción, pero es serosa o purulenta. Hay disuria, nicturia y eyaculación precoz. En la fase latente generalmente es asintomática y solamente vamos a encontrar secreciones prostáticas. Y en la fase crónica generalmente puede durar más tiempo y la secreción es albuminoide, puede presentar prurito uretral y la disuria y eyaculación precoz. Con relación al diagnóstico, primero a través de la clínica, a través de la inspección, constatando las características macroscópicas que tiene el flujo, que esté blanco o amarillento, que es espumoso y que es fétido. A la especuloscopía vamos a observar los cambios, en este caso en la mujer, el punteado que se observa en el cuello uterino con la característica que es el cervix en fresa. Además de observar el edema y podemos llegar a observar otros hallazgos dependiendo de la intensidad de la respuesta inflamatoria. Otro parámetro muy importante para establecer el diagnóstico es la medición del pH vaginal. Generalmente vamos a asociar que el flujo, la secreción, es debido a una afectación por tricomonas vaginales si tenemos un pH mayor a 4.5. También se puede establecer el diagnóstico a través de la detección antigénica y podemos realizar también a través del estudio de un frotis, un extendido, y realizamos la tinción con Gram o con Papa Nicolau. En la tinción con Gram se observan los trofozoitos. Lo característico es observar su núcleo excéntrico y a diferencia de las células escamosas del cervix, estos son mucho más pequeños que una célula escamosa normal. También se pueden realizar cultivos selectivos y PCR y podemos realizar también pruebas rápidas.
pero el método más utilizado es el examen al fresco a través de la inspección por la microscopía, donde obviamente se va a observar el trofozoito, como pueden apreciar en esta imagen, el núcleo y los flagelos. Y acá pueden observar el asostilo. Acá podemos apreciar la cadena epidemiológica, el reservorio únicamente el hombre, el mecanismo en cuanto al eslabón B, el mecanismo de transmisión. Tenemos que la forma parasitaria infectante son los trofozoitos, la puerta de entrada es la mucosa urogenital, el medio de penetración es a través de las secreciones genitales, ya sea directamente a través del contacto sexual o a través de ropa con estas secreciones. El medio de evolución es la secreción vaginal, prostática, seminal o también en la orina. La puerta de eliminación es, o el medio de eliminación, perdón, son las secreciones genitales. La puerta de salida, la mucosa urogenital y la forma parasitaria de eliminación es igual el trofozoito. En cuanto a la prevención, las medidas de prevención que se tienen que adoptar son las mismas que se implementan para evitar las infecciones del tracto reproductor. Ahora vamos a abordar otra patología del tracto genitourinario que es la esquistosomiasis. Esta es una infección parasitaria que es producida por especies del trematodo del género Schistosoma y esta es una parasitosis que tiene una distribución geográfica bien definida y en algunos países es una causa muy importante de enfermedad. Existen 3 especies, pero nosotros vamos a abordar Schistosoma haematobium. Estas especies tienen distintas localizaciones. Schistosoma haematobium tiene la predilección de ubicarse a nivel de las venas vesicales. Este cuenta con distintas formas evolutivas. Tenemos el gusano adulto y aquí observamos el macho y la hembra que está en el interior o está adosada al macho. Ya vamos a observar cuando abordemos las características morfológicas en qué parte o estructura del macho es que se aloja la hembra. Tenemos también el miracidio, el esporoquiste y también vamos a tener las cercarias. Y tenemos también los huevos. En cuanto a los adultos, estos tienen características para ambas, tanto el macho como la hembra, y es que estos son alargados y cilíndricos, también estos son curvos, como pueden observar en las fotografías, sobre todo en la parte posterior. También estos tienen ventosas, 2 ventosas, una que está a nivel oral y otra ventral, y tienen un dimorfismo sexual. Estos pueden llegar a vivir o sobrevivir hasta 30 años y en promedio ambos pueden llegar a medir entre 1 a 2 centímetros. El macho puede medir entre 1 a 1,5 centímetros y este presenta una hendidura que es el canal ginecóforo. En este canal es donde se va a encontrar alojada la hembra, que es esta que pueden observar acá. Generalmente la hembra se aloja en este canal en determinados periodos. Esta se caracteriza por ser más larga y delgada que el macho. Y acá tenemos las otras formas evolutivas. Los miracidios, estos tienen una forma ovalada y están rodeados por cilios. A su vez, esta diferencia de Schistosoma manzoni es un poco más pequeño. Luego tenemos las cercarias, que ellas pueden llegar a medir hasta 300 micras de longitud y su cola puede llegar a medir entre 60 y 75 micras. Tiene glándulas de penetración que contienen en su interior enzimas proteolíticas y su boca es bifurcada. Estas tienen una vida libre efímera y tienen similitudes en las 3 especies de Schistosoma. Luego tenemos los huevos, que estos generalmente tienen una forma ovalada, llegan a medir hasta 150 micras y tienen una cáscara porosa y una espina terminal, a diferencia de las otras especies de Schistosoma que pueden llegar a tenerla, esta espina a nivel lateral.
En cuanto al ciclo vital, siempre es importante recordar que este tipo de schistosoma hematobium se va a alojar en el plexo vesical. Es ahí donde se encuentra el hábitat para la forma evolutiva que es el adulto. Este tipo de ciclo es un ciclo diheteroxeno porque vamos a encontrar al hombre y al caracol involucrados. La infección en el huésped definitivo va a ser a través de la invasión directa por las mucosas en el hospedador, en este caso en el hombre. Los huevos de esquistosoma salen al intestino a través de los tejidos y estos van a ser eliminados del intestino a través de las materias fecales o también pueden ser eliminados a través de la orina. Esto específicamente en la especie de Schistosoma hematobium. Ellos tienen que caer al agua y al caer al agua estos se convierten en miracidios para que den origen a la primera forma larvaria, que ésta tiene la capacidad de invadir a los caracoles y estos van a ser los primeros huéspedes intermediarios. En ellos van a experimentar una transformación que va a dar origen a otra segunda forma larvaria, que es la cercaria, que esta posteriormente va a salir del caracol y va a nadar en el agua hasta encontrar la piel de un huésped definitivo, que puede ser el hombre o cualquier animal. Después de penetrar la piel, ellos van por vía linfática y sanguínea para alojarse como parásitos adultos en las vénulas. Y es aquí donde vamos a encontrar que las tres especies de schistosoma van a alojarse en distintas estructuras venosas. El schistosoma hematobium se va a alojar a nivel del plexo vesical. Estos parásitos adultos van a permanecer en los vasos sanguíneos y se van a adherir a través de las ventosas que estos tienen y usualmente pueden vivir entre 5 hasta 30 años porque hablábamos de su longevidad que podía llegar a ser hasta de 30 años. Las hembras fecundadas migran contra la corriente sanguínea hacia los vasos más pequeños, donde ellas van a depositar los huevos y permanecen ahí. Cuando se rompe la pared de las vénulas, pueden alcanzar los tejidos y en los tejidos van a dar origen a la formación de granulomas. Algunos huevos de estas 5 especies de schistosoma pueden llegar a caer a la luz intestinal y van a ser eliminados a través de la materia fecal. Schistosoma hematobium puede ser eliminado también y de forma más habitual se elimina a nivel de la orina porque este alcanza la vejiga, porque recordemos que su hábitat es el plexo vesical. Estos huevos van a salir parcialmente embrionados y necesitan caer al agua para que ellos se puedan romper y dar origen al miracidio, que es la primera forma larvaria, y al contar con cilios en su superficie, esto le permite que éste se pueda mover activamente en el agua para buscar los caracoles, que son sus huéspedes intermediarios, y va a penetrarlos activamente a través de su cuerpo y estos caracoles van a experimentar una transformación y es que van a dar origen a la segunda forma larvaria, que es el esporoquiste madre o primario, el cual aumenta de tamaño y se reproduce asexualmente para dar origen a la segunda generación de esporoquistes, o conocidos también como hijos o esporoquistes secundarios. Y estos últimos tienen movimientos que van a invadir otros sitios a nivel del caracol y forman en su interior las cercarias que van a salir de este molusco y estas van a ser la forma que va a parasitar o que va a invadir al hombre en este caso. Estas se van a adherir y van a penetrar a través de la piel utilizando secreciones líticas y en este proceso de invasión ellos pierden su cola y se transforman en esquistosómulas, que son estas de acá.
y estas van a buscar los vasos linfáticos, van a alcanzar la circulación, van a llegar al pulmón, donde ellos van a crecer, pueden pasar a través del corazón izquierdo y finalmente por los capilares pueden llegar al sistema venoso porta o vesical, donde se van a desarrollar hasta alcanzar la madurez para migrar contracorriente a la vénula, donde ellos residen de forma definitiva. En cuanto a la patogenia, esta depende de la etapa en la que se encuentren los parásitos en el organismo. Está dividida en tres fases: la primera fase, segunda fase y tercera fase. Durante la fase inicial, esta se dan las alteraciones por la invasión de las cercarias, que generan una dermatitis que puede llegar a tener una intensidad variable y esta depende de la parasitemia. En la migración por las larvas, a nivel de la circulación se puede llegar a despertar una reacción alérgica que se va a caracterizar por una eosinofilia. En la segunda fase, que esta se caracteriza porque ya existe un daño tisular, esta se corresponde a la acción de los parásitos adultos cuando ellos mueren y principalmente a los huevos cuando se localizan en los capilares sanguíneos y en las vísceras. Los parásitos adultos vivos en las vénulas no provocan reacción del huésped porque incorporan antígenos de este y por consiguiente, no son rechazados como extraños. Pero cuando estos mueren, causan embolismo y trombosis y los huevos desencadenan la formación de granulomas de cuerpo extraño con un infiltrado rico en eosinófilos, neutrófilos, macrófagos, células gigantes. Y estos granulomas resultan de esa respuesta inmune que se despertó hacia los huevos debido a los antígenos, toxinas y enzimas que éste tiene la capacidad de secretar. Este tipo de respuesta inmune es mediada a través de los linfocitos T helper 2. Además, se puede encontrar en esta misma fase trombosis, abscesos, reacciones alérgicas y generalmente los órganos más afectados van a ser hígado, vaso, colon, pulmón y vejiga. En la tercera fase vamos a encontrar que se conoce como etapa crónica y en esta se van a dar lesiones de tipo fibroso y cicatrizal y esta es como una etapa de defensa del organismo a los huevos que progresivamente están experimentando calcificación. Esta etapa es muy crónica y es responsable de la fibrosis hepática que se puede dar, la hipertensión portal, cirrosis, fibrosis pulmonar y producción de pólipos intestinales y vesicales. A su vez, es muy importante mencionar que la presencia de este parásito a nivel de la vejiga se ha asociado a un alto riesgo de desarrollar cáncer de células escamosas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, estas van a depender de la fase. Tenemos la forma aguda, que se caracteriza por lesiones cutáneas, y estas lesiones cutáneas se corresponden con la puerta de entrada del parásito. Vamos a encontrar dermatitis pruriginosa, pápulas y podemos encontrar incluso un brote urticariforme. Principalmente se va a dar a nivel de las extremidades inferiores o los pies. A su vez podemos encontrar hasta 8 semanas posterior a la exposición una hipersensibilidad sistémica, pero esta está más asociada a la infección por Schistosoma manzoni y Japonicum. Y esta es conocida como fiebre de Katayama, que se caracteriza por la presencia de fiebre, escalofríos, mialgia, astralgia, cefalea, diarrea. Y podemos encontrar como hallazgos característicos al diagnóstico eosinofilia, una afectación pulmonar que se manifiesta con tos seca, linfadenopatía y hepatoesplenomegalia. En la forma crónica vamos a encontrar que esta puede afectar a nivel intestinal, a nivel hepático, a nivel urinario, pulmonar y a nivel neurológico y otras formas. La forma de afectación a nivel hepático está ligada únicamente a Manzoni y Japonicum.
Esta forma crónica, esta forma de afectación crónica por schistosoma es más común en las áreas endémicas donde los pacientes frecuentemente tienen parasitosis con una alta intensidad y la severidad de la enfermedad se relaciona con la intensidad del parasitismo, la localización anatómica, la duración de la infección y vamos a encontrar que la forma intestinal es causada por todas las especies de schistosoma, pero menos por Haematobium, por ende no la vamos a abordar. La forma hepática, como mencionaba previamente, está causada por Schistosoma manzoni y Japonicum, y la forma urinaria, que es la que nos compete en esta conferencia, es la que está ligada a la afectación por Schistosoma Haematobium, y esta puede cursar como una afectación subclínica, es decir, será asintomática, o se puede manifestar a través de una hematuria que puede ser microscópica o puede ser macroscópica y puede estar asociada a otros signos como disuria, poliaquiuria y secundariamente puede llegar a presentar anemia. La hematuria se va a observar generalmente al final o en la última parte de la orina y se puede originar fibrosis y calcificaciones a nivel de la vejiga porque recordemos que el hábitat de Schistosoma haematobium son los plexos vesicales. También estas calcificaciones o fibrosis pueden llevar a una obstrucción urinaria, lo que favorece las infecciones bacterianas secundarias y siempre existe un riesgo de formación de carcinoma de célula escamosa en vejiga y la formación de complejo inmune en el riñón puede llegar a causar proteinuria y en ocasiones síndrome nefrótico. La forma neurológica puede llegar a debutar con dos síndromes. Uno de localización medular que puede llegar a producir mielopatía aguda o subaguda y otro por lesiones a nivel del cerebro o del cerebelo que se van a manifestar con convulsiones, un incremento de la presión intracraneana y en las otras formas de afectación por schistosoma, el compromiso genital por schistosoma hematobium puede llevar a lesiones ulcerativas o hipertróficas en la vulva, la vagina y cervix en las mujeres. Y en los hombres puede provocar lesiones en epidídimo, testículos y cordón espermático. Con respecto al diagnóstico, vamos a tener que el diagnóstico puede establecerse a través de los hallazgos clínicos y los datos epidemiológicos. Recordemos que si estamos en áreas endémicas, va a ser mayor el peso para llegar a sospechar este tipo de infección parasitaria. Y recordemos que en las zonas endémicas es donde más se dan las formas crónicas. Y luego están los métodos de laboratorio que se van a dividir en métodos directos, indirectos y los complementarios. Dentro de los métodos directos, el principal método para el diagnóstico es el coproparasitoscópico, donde vamos a encontrar los huevos y podemos realizar un examen general de orina cuando estamos sospechando que la afectación es por Schistosoma haematobium. Podemos realizar en el caso de infecciones leves un método de concentración de Catocax para observar los huevos. También se puede realizar una biopsia de la mucosa rectal que tiene un porcentaje de 61% para establecer el diagnóstico. Esto es un método que se utiliza o al cual se recurre cuando el coproparasitoscópico y las pruebas serológicas son negativas, pero sí está la sospecha latente de que estamos ante este tipo de parasitosis. También se puede llegar a realizar una biopsia hepática o de vejiga. Recordemos que la afectación en vejiga es por Schistosoma hematobium y la afectación hepática es por Manzoni. Y el lavado broncoalveolar también se puede llegar a utilizar como un método directo cuando existen datos de compromiso pulmonar. Luego están los métodos indirectos, donde se puede realizar una prueba de intradermorreacción, ELISA, que es el que más se utiliza, IFI y hemaglutinación indirecta. Y dentro de los complementarios, si estamos ante datos de
una tos seca y estamos sospechando que este tipo de afectación, podemos llegar a realizar una radiografía de tórax para evaluar hígado, vaso e intestinos. Podemos realizar ultrasonidos abdominales y podemos realizar un ultrasonido vesical para evaluar vejiga urinaria. Vamos a culminar esta conferencia abordando pediculosis pubis. Pediculosis es una infestación por piojos, que estos pertenecen al orden de Anoplura, que es de la familia Pediculidae. Estos son unos ectoparásitos que son hematófagos y existen dos especies, Pediculus humanus y Tirus pubis. En esta clase abordaremos Tirus pubis, o conocido comúnmente como el piojo púbico. Estas, el piojo de la cabeza o Pediculus humanus, capitis, y Tirus pubis tienen características morfológicas similares, pero el piojo púbico, también conocido comúnmente como ladilla, se caracteriza por tener una forma más corta y este tiene generalmente una altura y una anchura casi similar. En cuanto a las características generales de los piojos, estos son insectos ácteros, son pequeños, pueden llegar a tener una longitud de 1 a 2 milímetros. Estos son aplanados dorsoventralmente, tienen uñas terminales en sus garras y la cabeza cuenta con un par de antenas. Estos tienen un aparato picador y tienen una importancia en la transmisión de enfermedades. Los piojos tienen la capacidad de transmitir riqueza. Tirus pubis tiene como hábitat el pubis, periné, barba, cejas y pestañas, pero también se puede alojar en otras partes del cuerpo siempre y cuando tengan un cabello grueso. Estos son más pequeños que pedículos, capitis o corporis, y su longitud va de 1 a 2 milímetros y estos son tan altos como anchos. Y las patas de estos son cortas, fuertes y terminan en garras muy desarrolladas, que estos son los que permiten que esta ladilla pueda permanecer fijada a lo que son los pelos gruesos. A diferencia de los piojos de la cabeza y del cuerpo que se mueven con una gran facilidad, las ladillas se fijan bastante fuerte a la base del pelo y aquí introducen el aparato picador en la piel y van a permanecer fijos o estacionados en este sitio durante mucho tiempo. Por eso es de que la extracción manual de estas ladillas es un poco difícil. Poseen 3 pares de patas y las primeras patas van a terminar en una garra fina, mientras que los otros 2 pares de patas son garras muy bien desarrolladas que están adaptadas para aferrarse a los pelos gruesos y espaciados del pubis, también a nivel de la axila, la barba y las pestañas. En cuanto al ciclo biológico, estos van a pasar por 3 etapas. Una etapa de huevo, estos nacen en unos 10 días. Esta etapa también es conocida como liendres, que son las cubiertas de los huevos de los piojos de la cabeza y del pubis. Y estos se van a encontrar bien adheridas a la raíz capilar. Los piojos adultos pueden llegar a vivir hasta 30 días. Luego de esta etapa de huevo van a pasar a la etapa de ninfa y después de 12 días dan origen a la forma adulta, que esta es la que tiene la capacidad de poner hasta 10 huevos por día. Las ninfas no tienen la capacidad de reproducir. Para sobrevivir, el piojo adulto necesita alimentarse de la sangre. Si el piojo cae fuera de una persona, generalmente este no va a tener la disposición o ese nutriente que requiere, que es la sangre, y por ende ellos mueren en un plazo de 2 días. El ciclo de estos se da
durante la longevidad o la vida que estos pueden llegar a tener, se dice que la hembra adulta llega a poner hasta 30 huevos que se transforman en ninfa y luego en adultos. Y este ciclo de vida dura alrededor de un mes. Estos se van a fijar a nivel del pelo grueso, eh, a nivel del pubis, las axilas, y la transmisión se da por vía sexual principalmente, pero también se puede dar a través de ropa que esté contaminada o que los contenga. En cuanto a los mecanismos patogénicos, estos pueden ser el alérgico, el fisiológico, el poliatriz, traumático e inflamatorio. Esta pediculosis pubiana produce también este intenso prurito que con el rascado puede llevar a la formación de escoriaciones en la piel y esto puede llegar a predisponer a la persona a infecciones a nivel de la piel. Los piojos del pubis también se pueden localizar en otras regiones donde existe pelo, como es el pecho, bigote, las axilas, las cejas, las pestañas, donde la principal manifestación cuando estos se encuentran en las pestañas es la blefaroconjuntivitis. Y en algunos casos se ha descrito también la presencia de ladillas a nivel del cuero cabelludo. Los daños que estos parásitos causan son debido a la saliva que puede llevar a la irritación y se puede manifestar con la formación de pápulas, el prurito intenso que puede llevar a la formación de escoriaciones en la piel y estas escoriaciones en la piel pueden ser una puerta de entrada para patógenos como Streptococcus beta hemolítico y esto puede llegar incluso a provocar una glomerulonefritis aguda. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el paciente puede referir que en su ropa ha visto manchas de sangre o puntos negros. La principal manifestación es el intenso prurito que se genera y que debido al rascado que el paciente se le va a dar o experimentar, va a llevar a la formación de escoriaciones en la piel. También vamos a encontrar las llamadas máculas cerúleas, que estas son pequeñas lesiones o pequeñas manchas azul grisáceas que tienen un diámetro de 0,5 a 1 centímetro y van a estar en estas regiones parasitadas y se corresponden con depósitos de hemosiderina y secundario a las alteraciones vasculares que genera la saliva del parásito. La afectación a nivel del cabello, del pelo de las pestañas, va a llevar a una blefaroconjuntivitis que generalmente puede tener una afectación bilateral y vamos a encontrar en el borde palpebral, podemos encontrar estas manchas o las pápulas cerúleas y podemos encontrar obviamente a los parásitos. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico se establece a través de la observación directa, obviamente observando a la día cuando éste está vivo, a la ninfa o a las liendres, y también se pueden observar a través de medios que van a magnificar. Se pueden realizar a través de una dermatoscopía con una lupa o un microscopio y podemos encontrar también a través de peines de dientes cerrados que permiten la remoción de las liendres, como estas que observan acá. Con el dermatoscopio podemos observar a una mayor amplificación el parásito y también se puede utilizar la lámpara de Wolf que nos va a permitir observar o discriminar la presencia de estas ladillas. En cuanto a la epidemiología, la transmisión se puede dar por contacto directo a través de entrar en contacto con una persona que tiene la infestación o por entrar en contacto con ropa o con objetos que están infectados. Cuando la afectación es a nivel del pubis, esta es un tipo de afectación que va a caracterizarse porque la población afectada van a ser adultos y está ligado a infecciones del tracto reproductor. Esta pediculosis va a predominar en grupos de población que tienen una mala higiene personal y que también tienen un nivel socioeconómico bajo.
La transmisión, cuando la afectación es a nivel del pubis, es generalmente por las relaciones sexuales, pero también se han descrito casos de este tipo de afectación, esta localización en niños. También con relación a la prevención se tiene que establecer a través de un buen aseo personal y de la ropa, estableciendo un diagnóstico y tratamiento temprano. Y también es muy importante tratar a las personas que conviven con pacientes que sufren pediculosis. Con respecto al tratamiento, este pueden ser medicamentos orales o pueden ser medicamentos tópicos. Es necesario cortar el pelo del pubis como una medida complementaria. Esto va acorde a la gravedad del caso y si existe una infección secundaria es necesario también administrar antibióticos porque recordemos que se forman escoriaciones por el rascado y se puede dar una infección o una sobreinfección bacteriana. Si el prurito es muy intenso, se pueden utilizar fármacos antihistamínicos. Y dentro de los medicamentos que se utilizan están los antihelmintos como la ivermectina, que es muy efectivo, y también se pueden utilizar insecticidas que se pueden aplicar de forma directa como loción, crema o champú o como polvos, pero ninguno de estos productos tiene la capacidad de matar las liendres, por eso es de que se recomienda que se repita el tratamiento después de 10 a 15 días. Y dentro de los productos insecticidas más utilizados está el gamma-benceno, lindano, naftalenol, metilcarbamato, benzoato de bencilo, entre otros. Bueno, hemos terminado. Acá tienen la bibliografía que pueden revisar y recuerden siempre revisar la conferencia que se sube en la plataforma en formato PDF.